Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos aquí al Padre Sembri, vuestro canal favorito de deportes. Hoy acompañado, como ya lo veis aquí, con un maestro, un buen amigo, y un entendido del fútbol en general, del portugués en particular, y en este caso, hoy nos centramos en su ciudad, en Sevilla, y hablar de uno de los equipos representativos de la ciudad, que es el Sevilla Fútbol Club, con nuestro amigo José María Nolé, al que le mandamos un saludo, aunque creo que te has muteado. Hola, ¿te has muteado tú solo? Sí, Hola, buenas buenas tardes. tardes. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo Muchas estás? gracias por la invitación de nuevo y bueno, un canal que ya es un poquito mío también. Hombre, por Ya supuesto. Es tú. entre las veces que está por aquí y lo que tenemos previsto, o sea Así, que ya lo así es. considero como... Es que esta es tu casa. Está claro que tú aquí puedes venir cuando tú quieras y contigo, de tu mano y aprovechándonos de tu sapiencia futbolística, pues vamos a hacer el primero de dos capítulos que tenemos previsto. Este primero dedicado a los jugadores históricos que han pasado por el Sevilla Fútbol Club y pues la semana que viene o la otra, todavía no tenemos concretada la fecha, haremos lo mismo pero con el Betis, ¿no? Para que tampoco nadie se nos enfade en la capital de Andalucía. Sí, también va a quedar interesante porque, bueno, tanto Sevilla como Betis, yo creo que en esa horquilla que nos hemos planteado, ¿no? Hasta rozando el cambio de siglo, pues yo creo que tuvieron equipos interesantes y jugadores que igual puede sorprender, ¿no? Que pasan por un equipo y por el otro. Así es, que se nos ha quedado en nuestra memoria. Nosotros, bueno, para explicarlo un poco, llevamos preparando este programa un par de semanitas y teníamos la coyuntura, evidentemente, si hablamos de la historia del Sevilla, tenemos dos periodos fuertes. Uno, evidentemente, pues los años 40 con la consecución de la única liga del club hispalense, luego su participación en Copa de Europa y luego, evidentemente, pues el siglo XXI, podemos decir, ¿no? A partir de pues del nuevo ascenso a Primera División y luego ya evidentemente con Caparrós, las Copas de la UEFA y luego un total de 5 Europa League. Entonces, creo que era un espectro muy grande y al final cuéntanos o cuéntales tú a la audiencia en qué periodo nos hemos especializado para este programa. Bueno, yo creo que era interesante, pues sobre todo hablar de jugadores que nosotros hemos visto, que hemos visto jugar, que hemos seguido su carrera. Por otra parte, yo creo que también es interesante hacerlo antes de un periodo que, bueno, si nosotros hiciéramos ahora un once ideal del Sevilla, pues prácticamente lo coparía jugadores que han ganado alguna de las UEFA, las últimas Copas del Rey, las Supercopas. Pienso que eso, bueno, pues creo que sería mucho más previsible, ¿no? Yo creo que todo el mundo metería a Canuté, a Jesús Navas, a Luis Fabiano, eh, a Palop, pero creo que es más lo nuestro, ¿no? El centrarnos, pues bueno, en una época que bueno, desde luego no fue tan buena. Nosotros en estas semanas que hemos estado hablando, pues hemos visto pues las pocas veces que había ido el Sevilla a la UEFA o las pocas veces que había jugado competición europea hasta la llegada de Joaquín Caparrós. O sea, realmente hasta ese momento muy poquitas participaciones y incluso, ¿no? También comentábamos, incluso eliminatorias perdidas eran recordadas como partidos históricos. A Sporting de Portugal, también una eliminatoria en Alemania contra el Kaiserslautern. Eh, Realmente la mística, ¿no? que tenía el Sevilla, teniendo en cuenta que los títulos eran muy antiguos, las finales eran también, habían quedado muy para atrás, entre los años 70, 80, 90, pues la verdad que vivimos pues, bueno, momentos muy complicados. Sí, al final lo hablábamos también en privado, en un caso parecido pues al Real Madrid en el periodo de 32 años sin ganar la Champions o la selección española hasta el periplo de 2008, ¿no? Es quedarse con una época con una esencia diferente en cuanto a pocos éxitos, pero sí jugadores muy recordados y, bueno, pues evidentemente, como tú dices, sobre todo los éxitos primeros, ¿no? La Liga del 45, en la única participación en Copa Europa en el 57, claro, eso también nos quedaba muy, muy atrás. Así que eso, vamos a hacer la horquilla
entre los 80 y 90. Todos podéis participar con vuestros jugadores favoritos. Podéis comentar, por supuesto. Y bueno, vamos al lío. Hemos preparado lo primero, un esquema. Que mira qué cosa más bonita te he preparado aquí. A ver si me sale. Tenemos aquí ya el 11 preparado para rellenar con las respectivas casillas. Y nuestro 11 tipo, vamos a decir, va a tener un 3-4-3 más o menos, que nos va a quedar creo que bastante bonito, bastante emotivo y bastante vintage, ¿no? Que es como somos un poco nosotros, ¿no? Un poquito vintage. Así que vamos al lío. Te toca el primero en la portería y la dinámica que vamos a hacer, José María nos va a dar el elegido, ¿no? Después de arduas deliberaciones y más de una discusión. Y luego pues yo hablaré un poquito de otros jugadores que hemos tenido en cuenta y que finalmente, pues por una razón o por otra, pues se han quedado fuera. Todo tuyo. Bueno, la portería yo creo que es una elección muy, muy personal, ¿vale? Yo, digamos, mi despertar al fútbol, porque bueno, ahora mismo la verdad que mi vida sin el fútbol, en términos de aficionado, en términos profesionales, pues es difícil de entender, pero yo llego, como espectador, llego tarde al fútbol. A mí no, yo no tengo, es verdad que tengo algunos recuerdos puntuales de algunos mundiales, de algunos partidos, de la primera vez que fui al fútbol con mi padre fue un España-País de Gales en el que fue una explosión de Emilio Butragueño. Tengo ese recuerdo, ¿vale? Pero como espectador en casa de seguir una competición completa, fue la Eurocopa del 88. Y de esa Eurocopa, mi recuerdo era de Koeman tirando a puerta desde su casa y a Dasayev parando una y otra vez, y esa selección de la Unión Soviética tan exuberante que luego he ido hacia atrás, he visto partidos hacia atrás de una selección mítica en el Mundial, en los Juegos Olímpicos, ¿no? En los Juegos Olímpicos en la que la Unión Soviética era dominadora en fútbol, y en esa Eurocopa, pues bueno, la figura de Dasayev fue increíble. Es verdad que un Dasayev ya crepuscular, que de la Eurocopa del 88 a su retiro pasaron pocos años, realmente. Dasayev, digamos que es, como tú comentabas hace unos días, que era top 20 a nivel mundial en cuanto a guardametas, sí. Pues era, no era el Dasayev que hubiéramos encontrado 10 años antes o 8 o 9 años antes, pero fue un jugador que yo creo que asombró a toda Europa, que hizo una Eurocopa fantástica, y yo creo que fue el primer fichaje mediático que yo vivo como aficionado al fútbol. Un fichaje con portadas de marca, con declaraciones, con el Atlético de Madrid, que también quería fichar a Dasayev, y con comentarios muy de Jesús Gil, ¿no? De mañana ficho a Dasayev, si el entrenador lo quiere, se lo traigo mañana, ¿vale? Pero finalmente vino al Sevilla, vino una presentación fantástica, una expectación increíble, un partido de presentación de los que se hacían antiguamente. Jugó media parte con su equipo, con el Sparta de Moscú, y media parte con el Sevilla, y bueno, un tema, ¿no? Que es tanto en el Sevilla como en el Betis, que el tema de la guasa, de reírnos de nosotros, de ser exigentes. Pienso que tanto la prensa como la afición, yo creo que en pocos sitios hay tanta exigencia. Yo pienso que en Valencia, pocos sitios más, ¿vale? Creo que la condescendencia que hay a nivel general en cuanto a prensa, en cuanto a aficionados, la generosidad que vemos en Madrid, en Barcelona, donde la prensa se puede declarar como madridista, como barcelonista, como atlética. Aquí en Sevilla es muy cañera, tanto la prensa como la afición. O sea, tú escuchas las tertulias y da igual cómo estén los equipos, hay mucha exigencia, mucha caña. Y yo creo que con Dasayev se dio un poco eso. O sea, se recuerda sus accidentes de tráfico y el gol que se mete con el Logroñés. Pero siendo jugador del Sevilla, recibió el premio al tercer mejor guardameta de Europa, y los que lo vimos jugar recordamos un guardameta muy valiente,
muy bajo palo, pues bueno, también muy, muy competente, una figura, pues bueno, increíble. Pero claro, nosotros nos gusta reino de nosotros mismos y bueno, digamos, ese es el recuerdo que queda. Yo creo que también no tuvo para nada la despedida, no ya como sevillista, sino como figura. O sea, yo creo que Dasayev en el Mundial del 90 pierde la titularidad en la selección de la Unión Soviética y ya no volvió a jugar. Estuvo ese año aquí en el Sevilla, pero no jugó y se acabó. Es verdad que venía bastante cascado, pero bueno, yo creo que debería haber tenido otra despedida del mundo del fútbol y una figura que destaco. O sea, yo para mí, como niño, tuve varios encuentros con él y verdaderamente increíble. O sea, era un mito. Sin duda que lo fue. Y yo también recuerdo su gran fichaje mediático, como tú bien dices, y la expectación que generó. Y bueno, si hablamos de grandes jugadores, grandes nombres que se han tratado con cierta guasa, creo que más de uno va a salir claro. más adelante. Pero bueno, nos quedamos, como tú bien dices, con Rinat Dazaev, una de las grandes figuras, uno de los mejores porteros, creo que de la historia del fútbol. Y bueno, ese va a ser nuestro portero elegido. Yo, como hemos hablado un poco de los años 80, pues evidentemente todavía estaba vigente la figura de Super Paco, ¿no? De Paco, que es uno de los porteros insignes también, que se remonta un poquito más a los años 70, con 12 temporadas en el club. Luego estuvo Bullo, que luego evidentemente la gente recuerda más su paso por el Real Madrid, pero durante 6 campañas pues también guardó la portería del Sánchez Pizjuán. Y luego el que competía también con Dazaé, que era Fernando Peralta, malagueño, que también creo que era un portero de mucho tronío y de mucha solvencia, y que coincidieron ahí en un momento, pues que bueno, había dos grandes porteros para elegir. Sí, realmente Fernando era un auténtico crack. O sea, Fernando, yo creo que son casos de futbolistas, de profesionales que en otra época pienso que hubieran sido auténticos fuera de series y Fernando lo era. Además, Fernando jugó, yo creo que hasta los 37, 38 años en Primera División. Es el portero del Compostela al que Ronaldo marca ese golazo, ya bastante veterano y muy, muy buen tipo. La verdad que también coincidí con él como niño y guardo un recuerdo fantástico, súper simpático y de los jugadores que, nada, en ese Sevilla tenía 26 o 27 años, pero con bigotón era otra cosa. Sí, de eso ya que los bigotes, eso ya que no existen. Y luego más adelante, bueno, en los años 90 sobre todo, la figura de uno que por desgracia, por su enfermedad, está demasiado de moda, que es Juan Carlos Unzué, que estuvo 7 temporadas, y otro que he querido mencionar, porque estuvo 9 temporadas y porque evidentemente es una de las cabezas visibles del proyecto actual del Sevilla y de la gran resurrección de este club, que es Monchi, que durante 9 años, es verdad que la mayoría de ellas de suplente, pero ahí estuvo. Le hemos invitado al programa, pero no nos ha contestado. Unzué yo creo que ha sido, junto con Palop, pues, el guardameta que por rendimiento creo que merecería estar aquí en este 11, sí, sin duda. Palop ya un poquito más adelante, ¿no? Pero Unzué fue un guardameta que bueno, que lo que hizo fue muy difícil tantos años. Pienso que Monchi, mucho tiempo como suplente, pero luego cuando él tuvo oportunidades, la verdad que bien, aunque él es muy crítico con él mismo. Pero yo no lo vi. Cuando le tocó jugar, la verdad que a mí me gustaba como aficionado. Sí, no, siempre cumpliendo y siempre haciendo una labor de equipo y bueno, aprendiendo para el futuro, ¿no? Para que luego ha demostrado y sigue demostrando como director deportivo, sin duda yo creo que el mejor de España y uno de los mejores de Europa, así que nos quitamos el sombrero ante él. Bueno, ya que tenemos el portero, lo tenemos claro, vamos con la defensa y vamos a seguir un poco con la polémica, vamos a decir, hemos hecho una línea de 3, pero ¿qué 3? Exactamente. 3 bueno, 3 muy buenos. A ver, yo he puesto a Jiménez, Antonio Álvarez y Diego Rodríguez. Yo diría que los tres coinciden en tiempo en el Sevilla. Manolo Jiménez, pues bueno, lateral izquierdo. Yo creo que en alguna ocasión pudo hacer de central también, cuando ha formado con tres.
llega a la selección, juega bastantes partidos para lo que era el momento, que ahora mismo se juegan 15 partidos de selecciones al año y entonces se jugaban muy poquitos. O sea, entonces tú hacer 20 partidos, creo que él hizo 21, creo, no recuerdo bien, sobre 20, eso era estar en la selección siendo fijo 3 años, prácticamente. Jugó el Mundial del 90 y es el jugador del Sevilla con más partidos oficiales. Pienso que una auténtica institución, que también fue entrenador del Sevilla con éxito, terminó con el Sevilla tercero, en tercera posición, o sea, una de las mejores temporadas de su historia. Antonio Álvarez también, pues, un ejemplo de longevidad, como hablábamos antes de Fernando también. Estuvo en el Málaga, ya bastante veterano, y en el Granada. Yo diría que Antonio Álvarez estuvo en forma rondando los 40 años, en una época que no es la de ahora. Él ya en esa época, 30 años, 28, 29, pues era el final de la carrera de un jugador y bueno, él con 33 años estaba, bueno, incluso ahora, está súper fino. O sea, en ese sentido es un privilegiado. Y Diego Rodríguez, que fue un fichaje que vino del Betis, también un jugador, un ejemplo de longevidad, vino del Betis con 28 años, siendo internacional, estuvo en la convocatoria de la Eurocopa del 88. Y no juega en esa selección, o sea, en ese torneo, pero digamos sí debuta con la selección y bueno, era un defensa increíble. O sea, yo creo que en una época también en la que los futbolistas no estaban fuertes, o sea, no encontramos. Ahora es mucho más frecuente. Yo creo que Diego sí era un portento físicamente, era un tío súper fuerte. Recuerdo de verlo entrenar en Chiclana y llamaba la atención su musculatura y bueno, era un auténtico líder. También jugó, yo creo que pasado los 40 estaban en el Dos Hermanas, que en aquella época estaba en segunda B. Y bueno, una carrera impecable en el Betis, una carrera brutal en el Sevilla, un auténtico líder. Y bueno, son los tres que he elegido, pero es verdad que bueno, aquí es que no terminamos. Aquí podemos hablar de muchísima gente. Aquí haríamos un bonus track con lo que hemos dejado fuera. Lo cierto es que esa línea de tres tiene de todo, ¿no? Tiene la calidad como un líbero a la vieja usanza, como era Antonio Álvarez, un central marcador fortísimo y además con un pelazo espectacular, que era Diego Rodríguez, y un lateral todo corazón, que era Antonio Jiménez. Y yo creo que para la época, yo creo que, mira, Diego tenía una tienda de moda cerca de casa de mis padres. Yo creo que era un adelantado, ¿no? Preocupado por la estética, era un tío súper elegante. Hombre, ahora esas fotos no superan el paso del tiempo, ¿vale? Pero yo siempre me fijaba en cómo él iba vestido. Era el marido de la cantante Lucía, que está súper de moda en aquella época, fue Eurovisión, cuando Eurovisión era Eurovisión. O sea, era un, no sé, lo que sería era un crack, ¿vale? Tú era una persona que se dejaba ver por la ciudad y yo lo solía ver por el barrio porque iba a la tienda. Y la verdad que verlo con el coche, lo elegante que iba, verlo con su chica, o sea, era decir, bueno, lo de ser futbolista no parece mala idea, ¿no? No está tan mal. Pero como tú bien dices, nos hemos dejado bastantes jugadores. Eso es bueno, quiere decir, eso es que había mucha calidad y mucho nivel. Y yo destaco, hay un montón, ¿no? Pero bueno, si hablamos un poquito de años 80, gente como, también porque fue internacionales, jugadores como Nimo, como Ricardo Serna, como Nando, que luego iría al Barça y luego al Real Madrid, o por supuesto Pepe Salguero, pues han formado parte de la línea defensiva en todos estos cuatro, pues de 5 temporadas en adelante, o sea que hablamos de un gran nivel. Sí. Y luego en los 90 hablábamos de Diego y quien ha vivido los 90 rápidamente dice Diego, Prieto y Martagón, porque esa línea defensiva era más dura que una piedra. Sí,
Pienso que Salguero podía haber estado también aquí. Yo creo que Salguero era también un fuera de serie. Yo pienso que Salguero titular varias temporadas en el Real Madrid. Sí. En el Sevilla hizo un trabajo buenísimo. Yo creo que era un central que podía jugar en el centro del campo perfectamente, con un posicionamiento, una manera de distribuir el balón. O sea, Pepe Salguero era un jugador de 1.000 millones de pesetas. O sea, era un fuera de serie y yo creo que podía haberlo hecho igual, bueno, igual de bien que lo hizo en el Real Madrid. O sea, realmente podía haber tenido, bueno, pues el desafío que se le hubiera planteado. Por otra parte, hablabas también de Prieto y de Martagón, que yo creo que una línea, o sea, yo recuerdo un partido que era Sevilla-Zaragoza, ya con Maradona, y yo creo que la línea defensiva no me quiero liar, ¿vale? Pero pienso que era Prieto, Martagón, Jiménez y me falta uno, ¿vale? Los 4 defensas terminaron con tarjeta en los duelos contra Pardeza. Igual podía ser Que era, Cortijo, a lo mejor, probablemente. ¿No? A lo mejor en esa no época. recuerdo, pero recuerdo eso de decir, mira, hemos formado con 4, llegamos formado con 3 y bueno. Y también es verdad que Serna, yo creo que Serna era el primer central que lo jugaba todo en el Barcelona de Cruyff. No juega la final contra la Sampdoria por sanción, pero bueno, yo creo que yo diría que en los años que estuvo Serna en el Barcelona fue el defensa que más jugó, ¿vale? Creo que esa estadística es correcta y Nando igual, yo creo que Nando también va al Barcelona en una época fantástica y bueno, luego una pirula, ¿no? Que el Sevilla se prestó a hacer con el Real Madrid, pues terminó con Nando en el Real Madrid, donde tuvo menos participación, pero es verdad que bueno, dos centrales fantásticos. Y volviendo al tema de la Guasita, Nando era muy protestado en el Sánchez Pizjuán, mucho. Se le acusaba de ser lento. Un defensa, claro, alto y fuerte, y se le protestaba mucho. Y yo de él, la verdad que fue evolucionando. Es verdad que tuvo momentos, en algunos momentos era un defensa más físico, y ya en los últimos años de su carrera tenía un desplazamiento de balón increíble. La verdad que a mí me encantaba también Nando. Sí, hombre, si fuera alto, rápido, guapo, y entonces, pues, balón de Bueno, oro, prácticamente. O sea, que la gente. guapo era, ¿eh? Sí, tiene un porte, sí, señor. Sí, un tío así elegante y muy bien. Iba a decir que en esa pirula que tú mencionas, en el fichaje de otro que va a salir también más adelante, Iván Zamorano. Entonces los dos fueron ahí en un pack, creo recordar 500 o 600 millones de la época, y Sí. salieron los dos rumbo al Bernabéu. Es que Nando estaba cedido 2 años en el Barcelona y el Sevilla tenía una opción de compra. Eso. Entonces, claro, el Sevilla lo recompra y lo vende al Madrid. Claro. Sí, por eso dije, recordaba un poco que había habido una operación un tanto extraña. Luego llegó, lo verdad es que Nando, luego Floro lo puso de lateral derecho y lo mató, porque el pobre no era su. Ahí sí que estaba fuera de zona, porque no tenía la velocidad Sí. para ser un lateral derecho. Pero bueno, cosa de los entrenadores. Como te digo, otros jugadores, lo mencionamos también porque han sido internacionales y han jugado en el Sevilla. Jugadores, por ejemplo, como Cortijo, y luego más adelante Mirza Ibi, también estuvo Pachi Ferreira, Miquel Soler, los primeros años de Marchena, que creo que tú has tenido contacto con él y estuvo en los últimos años de este Sevilla de finales de siglo. Y bueno, por mencionar, Juanito, el exjugador también de otro del Zaragoza y Atlético de Madrid, Juan Velasco, que también estuvo en los últimos años de este siglo XX y que luego va a ser internacional cuando juega en el Celta, y el otro Nando, como digo yo, Nando el del Depor, el rubio, ex también del Valencia, que también formó parte, y como digo, una lista que aunque no hayan hecho sus mejores temporadas en el Sevilla, pues nos pasa un poco como con lo de la SAER, ¿no? Jugadores, todos ellos internacionales, todos ellos mundialistas, la mayoría, que pasaron por la entidad de Nervión, o sea que un buen currículum de jugadores. Ayer me comentabas de Josimar, Sí. un jugador mítico, o sea, un mito del Mundial 82,
de la selección de Brasil. Tengo su autógrafo, vamos, en un lugar destacado. Pero es verdad, a mí me cogió despertando al fútbol. Yo creo que él estuvo en el año 88 en el Sevilla, a la mitad de año. Despertó mucha expectativa, pero claro, en la época de los dos extranjeros, pues claro, aquí el extranjero tenía que marcar la diferencia. Y bueno, no era muy usual tener un lateral derecho extranjero en el equipo y bueno, solo estuvo unos meses. Sí, creo que estuvo cedido del Botafogo, lo estuve mirando esta mañana. Y uno de los mejores goles de los mundiales, uno que le hace a Irlanda del Norte en el 86, unos pepinazos que mandaba al estilo, bueno, otros grandes jugadores como Nelinho, como Eder, como luego sería Branco o Roberto Carlos. O sea que típica escuela brasileña. Pues nos vamos al centro del campo, precisamente. 4 nombres, 4 historias y bueno, ahí te dejo para que te luzca, porque esos nombres para quitarse el sombrero. Sí, bueno, me he quedado, ¿no? Yo no sé si tendrían sitio los 4 en el mismo equipo, porque son posiciones parecidas. Pues bueno, Francisco, Rafa Paz, Bengoechea y Maradona. Bueno, casi nada. Casi nada. Yo creo que ahí poca defensa, ¿no? Un poquito de Rafa Paz, que era un jugador un poquito más físico, pero todo lo demás, creatividad. O sea, yo creo que serían ahora mismo jugadores, bueno, obviamente Maradona y Bengoechea, yo creo que en el fondo tampoco es un jugador tan conocido. Francisco y Rafa Paz, yo creo que serían jugadores impagables. Sería muy difícil calcular el valor de estos jugadores. Y bueno, Rafa Paz tenía un físico así simpático y era un fútbol pre-metrosexual. Muy bien definido. Pero Me ha encantado. era un jugador, yo creo que tenía de todo, ¿eh? Era un jugador técnico, tenía buena circulación, marcaba unos auténticos golazos y era un tío súper entregado. Yo creo que también otro fútbol, recuerdo de eso, de las concentraciones en Chiclana, me iba con la bici, estaba allí en casa de mi tía y me iba con la bici y veía todos los entrenamientos que hacía el Sevilla. Yo recuerdo una vez que estaba él saliendo de una lesión y tenía que probarse la resistencia y yo recuerdo de verlo 1 hora y media corriendo, dándole vueltas al campo, solo, cada vez más rápido. O sea, a mí eso me impresionó, ver ese pundonor que él tenía y allí se escuchaba todo y lo oí decir a él, estoy perfecto. O sea, y al día siguiente entrenaba, o sea, que un jugador que llamaba mucho la atención, que también va al Mundial del 90, en una época en la que llegar a la selección siendo jugador del Sevilla era, o sea, una noticia del telediario. O sea, muy pocas opciones de jugadores al margen de Real Madrid, Barcelona y bueno, a quién se lo voy a contar, ¿no? Pero realmente era No, muy difícil. Un Tienes jugador razón. del Sevilla, del Betis, del Zaragoza, para llegar a la selección tenía que llevar años jugando muy bien. Y eso era el caso de Rafa Paz. Sí. Y ser muy bueno, Francisco, además. sí. Como Como por Francisco. ejemplo el caso de Francisco, era Francisco titular en el Mundial 86. O sea, en una selección que estuvo ahí, estuvo a nada de hacer una cosa muy grande, como tú bien cuentas en tus obras, y Francisco era el metrónomo de ese equipo, era una inteligencia, una veteranía. O sea, Francisco en el Mundial de México tiene 25 años y era el que controlaba la selección y en el Sevilla yo creo que tiene una carrera muy corta. Creo que es Cantatore el entrenador que le quita espacio y ya él se va al Español. Está más tiempo en el Español que en el Sevilla. También muy veterano. Y yo creo que era un jugador que en el Sevilla es que igual podía haber echado 10 años más. Sí. Y no vuelve a la selección, pero es 20 veces o 21 veces internacional.
durante mucho tiempo era el jugador con más internacionalidades del Sevilla y, bueno, un auténtico lujo. O sea, Francisco también, un jugador de lo que se decía entonces, ¿no? Un jugador de 1.000 millones. Bengoechea, también una carrera larguísima. O sea, Bengoechea sale del Sevilla y todavía juega al fútbol, creo que 15 años más. Gana la Copa América, la Copa Libertadores con Peñarol, fijo en la selección uruguaya, gana la... O sea, y en el Sevilla era quizás a quien hemos visto marcar más goles de falta. Era un jugador que llegó muy joven al Sevilla y no está tanto tiempo como se podía estar, pero un auténtico mago, un maestro. Ahora recordamos sus faltas, pero también era un jugador muy inteligente, muy técnico, una maravilla. Y Maradona, ¿vale? Desde aquí, a ver, algún aficionado que viera todos los partidos de casa de Maradona y que me diga que Maradona no estuvo a nivel en Sevilla, ¿vale? Que me lo diga. Maradona juega fantásticamente, o sea, la mejor actuación que he visto yo en directo en un partido es Maradona contra el Sporting de Gijón. Aparte de marcar un golazo, da una exhibición increíble. Jugó también muy bien contra el Barcelona en casa, contra el Real Madrid en casa, contra el Atlético de Madrid, contra el Celta fuera, contra el Zaragoza en casa. Hay una serie, una lista de partidos en el que Maradona está bien. Disfrutamos una barbaridad de los calentamientos. Era un espectáculo ver a Maradona calentar. Era un líder. Recordamos, pues, no sé, los que vivimos esa época, yo no me siento identificado con el recuerdo que se tiene de Maradona. La verdad. Recuerdo malo, ¿te refieres? Sí, recuerdo malo. Es verdad que Maradona era Maradona y terminó fatal. Forzó en aquella época el calendario FIFA, o sea, no existía. Entonces la selección argentina jugaba partidos en mitad de temporada, le llevó un pulso al Sevilla, ya volvió, se fastidió su relación con Bilardo y ahí se acaba todo y bueno, creo que tampoco llevaba hábitos muy profesionales, por lo menos al final, pero bueno, yo creo que era muy difícil ser Maradona. Yo tuve un encuentro también con él y era personas prácticamente arrodilladas con él, diciéndole, o sea, Maradona yo creo que no habrá podido tener una conversación normal en los últimos 40 años de su vida. O sea, seguro. Yo creo que todas las conversaciones eran sobre lo grandísimo que era, sobre que era... Y eso, verá, yo lo he visto de estar gente hablando con él, la gente acercarse, gracias Diego, eres el mejor, de verdad. O sea, tal de abrazos y yo creo que era muy difícil, pero yo creo que él vino con muchas ganas y sobre todo al principio con muchas ganas de agradar. Y Maradona está aquí en el año 92-93 y ya vemos al nivel en el que está él en el Mundial del 94, hasta que pasa lo que pasa. O sea, que Maradona vino y le quedaba fútbol. Aquí también nos hemos dejado un montón fuera, ¿vale? Pero yo creo que es representativo. Rafa Paz, un jugador que viene de cantera. Francisco, pues bueno, yo creo que un ejemplo de la calidad que ha habido en el equipo. Y Bengoechea, una auténtica estrella a nivel mundial. Y bueno, Maradona, pues yo creo que eso le quedará siempre al Sevilla, ¿no? Un equipo en el que jugó Maradona. Claro, y además le recordábamos y fue solo una temporada, o sea que hay que ser muy, muy grande para ser recordado con un solo año de carrera, pero como tú bien has explicado los motivos, pues creo que es totalmente lógica su inclusión. Yo iba a mencionar otro, por ejemplo, algo muy interesante como Montero, que es un centrocampista de los años 80, Enrique Montero, mucha calidad, jugadores como Ruda, Choya, y luego gente que fue internacional, ¿no? Nacho Conte, Bango, Gaby Moya, ¿no? Jugadores de quizá un perfil más bajo, y luego otros como Vasilis Sartas, por ejemplo, el griego,
que podía haber estado ahí rondando la clasificación para este 11. Luego nos dejamos atrás Simeone, que tú me comentabas que yo no caía un poco en el tema, que es verdad que no se recuerda mucho su paso por el Sevilla, pero formó parte de este equipo. Ni siquiera él, ¿eh? O sea, yo creo que él no lo tiene muy presente, ¿eh? Que ha pasado por el Sevilla. No, yo la verdad que, sobre todo en los primeros años, estaba muy, muy atento. Yo creo que él es un tipo muy inteligente y yo creo que él supo identificarse con el Inter, con el Atlético. Nada, yo estuve en una cena de fin de año con Simeone. Y la verdad aquí que... no traemos a cualquiera aquí, cuidado. Sí. Y no, la verdad que estuve muy pendiente y nada, un auténtico profesional, ¿eh? O sea, te aguanto una cena de fin de año sin tomarse, vamos, yo creo que ni Coca-Cola en un momento en el que yo creo que no teníamos la concienciación, ¿no? De que hay ahora, y el tío se cuidó en fin de año y nada, la verdad que vino al Sevilla del Pisa, que no recuerdo ahora mismo si estaba el Pisa en segunda o ese año descendió. Creo que descendió. Y yo creo que un centrocampista, bueno, como lo hemos visto, ¿no? También una carrera larga, no exitosa hasta el final, ¿vale? Porque ya el Simeone que llega de vuelta al Atlético de Madrid, que incluso jugaba de central y era otra cosa, ¿no? Pero un futbolista muy, muy físico, con llegada, un auténtico líder. O sea, yo creo que fue el lugarteniente de un equipo, ¿no? Donde había, por ejemplo, Zucker, ¿no? Maradona y él ahí, pues era el que ponía la pelea. Y yo pienso que los sevillistas estuvieron muy, muy orgullosos siempre, incluso cuando él es clave en el doblete del Atlético de Madrid, cuando lo veíamos con la selección. Yo creo que fue siempre como dicen, ¿no? Aquí, ¿no? Uno de los nuestros, pero bueno, de repente nos dimos cuenta que se había olvidado, ¿no? de este paso, ¿no? Yo creo que no ha tenido gestos cariñosos como a lo mejor otros jugadores de los que vamos a hablar un poquito más adelante. Sí, no, le ha ido bien identificándose con el Atlético de Madrid, evidentemente, y bueno, ahí sigue de entrenador. Como digo, el centro de campo que me ha quedado bastante guapo, bastante de calidad, pero no va a desmerecer ni mucho menos la delantera, porque tenemos un tridente que bueno, que se me hace la boca agua solo de imaginarlo, así que al ataque. Bueno, pues tenemos a Ramón Vázquez, a Polster y a Zucker. Casi no. También muy personal, o sea, sé que dejo fuera a Zamorano, pero mira, yo creo que Ramón fue el ídolo del equipo durante esa época, un jugador súper deportivo, venía de la cantera, de Alcalá de Guadaira, vecino de mis primos de allí de Alcalá, y la verdad que era un señor. O sea, en el campo yo creo que nunca ni un mal gesto, ni una mala cara, ni una entrada de destiempo. Era mi ídolo. O sea, yo tengo una foto de la plantilla de la temporada 89-90. Él no juega la última parte y tengo el autógrafo de todos menos de él. Y la verdad que tengo ahí la cosa, a ver si lo pillo un día en la Ciudad Deportiva. Y bueno, un jugador que también va a la selección, juega 3 partidos, le marca a Inglaterra, un delantero fino, con muy buen remate de cabeza. Para lo que era la época, marcó bastantes goles, marcaba 11, 12, 13 goles por temporada. Y fue retrasando su posición en el campo. Yo creo que eso es algo solo apto para jugadores muy, muy inteligentes, y sus últimas temporadas en el Sevilla la hacía en el medio campo. La desgracia de su lesión cuando lo ficha el Super Depor, cuando empieza a hacer el Super Depor. O sea, a mí, sí, yo creo que el Super Depor fue el equipo de todos durante un tiempo, y Ramón lo hubiera hecho bien allí con Bebeto, con Claudio, con Mauro Silva. Yo creo que hubiera sido, ya su carrera con esto termina, juega muy poco en el Deportivo, luego el Albacete.
Su temporada termina con esa lesión, en un choque con Vicente Ngonga, que él también en una entrevista en Hot Down pues lo comenta como el momento más jodido de su carrera, el haber lesionado a Ramón. Y bueno, ahí se terminó su carrera, cuando yo creo que hubiera tenido el reconocimiento de que tuvieron, pues eso, Manjarín, Aldana, Donato, Claudio. Yo creo que él hubiera estado ahí. Nando, por ejemplo, que antes lo comentabas, él hubiera estado ahí también. Polster, un jugador que coincide con Ramón. Yo creo que ahora no, porque bueno, Messi y Cristiano se cargan todas las estadísticas que hay en la liga, pero es un jugador que queda escondida su temporada, porque claro, cuando dicen jugadores que han marcado más de 30 goles en una temporada, va la gente a los pichichis y se olvidan que Polster marca 33 goles en una temporada, que yo creo que con 33 goles, antes de Ronaldo y antes de Cristiano o antes de Luis Suárez, muy pocos jugadores. O sea, ya tenemos ahí a los mitos, a Zarra, a Di Stéfano, y luego ya yo creo que Baltasar, Hugo Sánchez, Baltasar, sí, Hugo Sánchez, por supuesto, y muy pocos jugadores. Y ya está. Algún año el año de Romario, 30 de Romario, sí. el 93-94, y sí, Ronaldo Nazario, el año suyo, y ya está. O sea, fíjate qué nombres. O sea, 33 goles o 34, le quitaron un gol en una pugna con Hugo Sánchez, pues hay un gol que él marca, se lo dan a Zúñiga. La última jornada de liga con el Sevilla, sin jugarse nada, está sancionado. O sea, Polster podía haber sido, no pichichi, porque Hugo Sánchez en la última jornada creo que marca 3 goles, o sea, pero podía haber llegado también a la bota de bronce, a la bota de plata, que ya había ganado antes de venir al Sevilla. Y aquí, pues bueno, hace 3 temporadas, una de poquito, de 9 goles, algo así, la de 34, otra de 12 o 13, y un futbolista que años después pudo volver, y a mí me hubiera hecho totalmente feliz. Y bueno, yo creo que un mito también, que ahora es cantante, ¿no? Que canta bastante bien, por lo visto. Ah, no he escuchado. No, pues, la verdad es que no, pero pues ya me has dado lo que hacer para cuando acabe el programa. Y Zucker, yo creo que el delantero con más calidad que hemos visto. O sea, lo de Zucker era increíble. O sea, Zucker, yo creo que el típico gol de él yendo de derecha a izquierda, regateándose a todo el mundo. Además, Zucker era un jugador que en los momentos importantes estaba. O sea, Zucker sabía dónde estaba el mediatismo y jugaba muy bien contra el Barcelona, contra el Real Madrid, jugó muy bien en Europa. Un delantero que tenía buen remate de cabeza, buen lanzamiento de falta, como decimos, regate, personalidad. Yo creo que Zucker supimos siempre que estaba de paso. O sea, él debuta marcando 2 goles contra, creo que, 3 en Copa, luego en Liga también marca un doblete. Y bueno, y cada verano, pues que cuando se va, que quién lo fichaba, y bueno, al final se va al Real Madrid. Lo que comentábamos antes, ¿no? O sea, Zucker, habiéndose ido antes al Real Madrid, hubiera tenido una carrera aún más legendaria, porque yo creo que el mejor fútbol de Zucker fue en el Sevilla. Incluso en el Mundial del 98 ya él no era el mismo jugador. Pero bueno, también un buen recuerdo con una selección en la que estaba Prosineski, que también jugó en el Sevilla. Sí, yo tenía guardado ahí una serie de nombres, de nombres de jugadores que habían estado en Sevilla, que son historia también del fútbol mundial, y entre uno de ellos era Prosineski, que no piense la gente que no habíamos olvidado del croata. Pues bueno, me quedé con ellos 3, y bueno, creo que no me voy a arrepentir, y ya decimos, aquí también nos dejamos gente fuera. Sí, tú has dicho Zamorano, y a veces es verdad que los recuerdos nos traicionan un poquito.
bueno, evidentemente, Van Basten era un grandísimo delantero, tanto aquí como luego en el Madrid, luego en el Inter, por supuesto, pero en el Sevilla son solo 2 temporadas. Yo le apunté Sí. 59 partidos, 21 goles. Es decir, que no es Sí, una cifra escandalosa que tú dices, ¿cómo has podido dejarte ese sí, tío atrás, ¿no? dos anécdotas. Como hablo, o sea, he hablado todo el directo de memoria, ¿vale? O sea, no tengo nada adelante, todo de memoria. Creo que coincide con Víctor Espárrago, también un mito del fútbol mundial, jugador y entrenador del Sevilla. Creo que con Víctor Espárrago hace una primera vuelta de temporada en la que la primera vuelta hace 10 goles y la segunda solo uno. No. Y el técnico, yo recuerdo de decir, podíamos haber ido a la UEFA, pero a Zamorano lo fichó el Madrid a mitad de temporada y se fue, su cabeza se fue. Yo creo que esa primera vuelta de su última temporada es la que, bueno, pues el mejor nivel que tuvo en el Sevilla y ya lo pone en el escaparate. Zamorano era, en la Expo 92, era embajador del pabellón de Chile y recuerdo yo iba al pabellón de Chile cada día porque estaba Zamorano. Había allí un iceberg y Zamorano, ¿vale? Era lo que había en el pabellón. Y un día fui, digo, ¿y Zamorano? Y me dice una azafata, fichado por el Real Madrid, ya no viene más. Y yo, ¿cómo que ha fichado por el Real Madrid? Pero y sí, salió, se ve que él se despidió de allí y en una época, bueno, el Colo-Colo había ganado la Copa Libertadores, creo que esa temporada, una temporada antes, y tenía Chile a Zamorano, bueno, como estandarte de fútbol, y es cierto, o sea, Zamorano da su mejor nivel en el Real Madrid. Zamorano y yo creo que muchos jugadores de los que hemos hablado. Era, yo creo que el Monchi de la época era Rosendo Cabezas, que trajo a Zucker, trajo a Zamorano y Zamorano venía de la Liga Suiza, Zucker venía del Dinamo de Zagreb, en la época en la que el foco era el Estrella Roja y, y seguro, o sea, seguro que Bengoechea era Rosendo Cabezas, era un auténtico mago y era el que se traía a jugadores que luego, bueno, pues son historias. Sí, como dice, fútbol desconocido en una época analógica donde no había ni DVD, ni internet, ni la madre que lo parió. O sea que mucho más mérito todavía de lo de ahora. Bueno, pues con eso hemos concretado el 11, como tú bien dices, no hemos dejado nombres, muchos más nombres, muchos más, la lista era bastante larga, y jugadores que no brillaron mucho en el Sevilla, pero que sí son parte de la historia del fútbol mundial. Por mencionar algunos, por ejemplo, Bertoni, que jugó a principios de los 80, como he dicho, de Prosineski, Bebeto, aunque lógicamente nadie va a recordar poca gente va a recordar su paso por el Sevilla, Morna, Dumitrescu, Nico Olivera al final del siglo, muchos jugadores que han sido importantes para sus selecciones. Y nos ha quedado un 11 bastante mono, y yo, mientras lo voy a poner, y como sé que te tienes que ir dentro de poquito, pues nos faltaría únicamente rematar con el míster, con el entrenador. Pues yo creo que también le hemos dado muchas vueltas, ¿verdad? Al entrenador. Bastante. Y bueno, yo creo que lo justo es Manolo Cardo, que es el técnico que en esa época, en esas décadas en las que el Sevilla tenía tan poca representación en Europa, Manolo Cardo lleva al equipo a Europa prácticamente la mitad de las veces que había ido en toda su historia. O sea, yo creo que debe tener un porcentaje alto. Yo creo que las mejores clasificaciones en los primeros años, la primera parte de los años 80 fue con Manolo Cardo y la entonces conocida Escuela Sevillana, que has comentado, ¿no? Pues Nimo, el Montero, Antonio Montero era un mago también y bueno, muchos jugadores, yo creo que era sobre todo Manolo Cardo era un entrenador de aquí de Sevilla, de Coria, y creo que el mérito que tuvo era pues un equipo con mucha cantera y que jugaba bastante bien. Yo creo que Manolo Cardo también es uno de los mitos
de la institución. Sí, yo tiré un poco de estadística, ¿no? Vemos 5 temporadas, 322 partidos, 110 victorias. Y lo que mencionabas tú al principio, las clasificaciones para la UEFA, sobre todo aquellas dos primeras, que en un tiempo, evidentemente, en el que el Sevilla pues, no estaba ni mucho menos cerca de Europa, ¿no? Y esas eliminatorias, como tú has recordado, una, la del Kaiserslautern, y la siguiente, año siguiente del Sporting de Portugal, ¿no? Que se cuenta la batallita pues como casi al mismo nivel que las finales de la 5 Europa League Sí. barra Copa de la UEFA, ¿no? Sí, es que para hacernos una idea, yo creo que uno de los puntos altos de la historia del Sevilla en esa época es la eliminatoria que le gana el Sevilla al Olympiacos, que era segunda ronda de UEFA. Sí, Gana, 94, 95, 95, 95, 96, creo que es. 95, 96. le gana a Olympiacos con un 1-0 en casa y una derrota 2-1 fuera, con un golazo de Zucker de falta lejísimo, que era el 2-1 en la prórroga, que nos dejaba al equipo en la siguiente ronda de gente ir al aeropuerto a recibir al equipo. Marca Zucker de falta, un golazo, pero el Olympiacos tira al larguero en la siguiente jugada. O sea que hubiera sido también a lo mejor un partido algo trágico y realmente poquito. O sea, los golazos de Zucker contra el equipo búlgaro, el Plovdiv, y muy poquito. Y entonces ahí en ese contexto, Manolo Cardo, bueno, pues tiene que estar ahí. Claro, luego otro, para que vea la gente que hemos hecho los deberes y que nos hemos currado este programa, hemos analizado otros entrenadores. En un principio vimos la posibilidad de poner a Vicente Cantatore, 2 temporadas, 56 partidos, 33 victorias. Estaba por ahí también Víctor Espárrago, del que hemos hablado también antes, ¿no? Una temporada con 13 victorias en 38 partidos. Y luego figuras que también trascienden un poco el Sevilla y ya son parte también de la historia del fútbol, pues como Ascar Gorta, por ejemplo, 2 temporadas con 25 victorias. Luis Aragonés, por supuesto, también con 2 temporadas, 31 victorias. Y luego, evidentemente, uno de mis favoritos, pero porque a mí me gusta mucho, que es Carlos Salvador Vilardo, esa temporada con Maradona, más 4 partidos, no sé si recuerdas esos 4 partidos que Sí. cuando vino a salvar, entre comillas, al Sevilla y cuando vio el percal, rápidamente cogió las maletas. En total suman 42 partidos, 18 victorias. Sí, yo creo que destacar, ¿no? Cantatore hizo que el equipo jugara muy bien, consiguió el objetivo también. Espárrago, yo venía de muy buen trabajo en el Cádiz y también lo hizo muy bien en el Valencia. No tuvo tanta suerte Espárrago, yo creo que era también una persona muy querida por la afición, porque era como dije antes, ¿no? Un auténtico mito del fútbol mundial y un entrenador muy, muy respetado. Ascar Gorta, yo creo que es una persona adelantada a su tiempo. Ascar Gorta lo hubiera petado ahora mismo en esta época. O sea, Ascar Gorta, estarás de acuerdo conmigo, ¿no? O sea, Ascar Gorta ahora Sí, mismo hubiera entrenado a equipos top. O sea, Ascar un Gorta genio. es, o sea, un Sampaoli, Lillo, o sea, está a un nivel espectacular. O sea, es que para que nos hagamos ahora la idea, es que Ascar Gorta llega a Bolivia, al Mundial del Sí, sí, por 94. O sea, supuesto. eso es de locos. O sea, de locos lo que consigue y un auténtico estudioso. Es cierto que en el Sevilla tenía muy buen equipo, ¿eh? Entrenó muy buen equipo en el Sevilla que no consiguió el objetivo. Pero bueno, yo creo que yo pienso que esto nos puede dar pie a un programa, ¿no? Yo creo que Ascar Gorta, eso, repito, hubiera sido una referencia ahora mismo. Sí, sin duda. Bueno, ahí yo tengo un contacto común, un amigo común, que también Miguel Ángel Portugal, que entrena en Bolivia, y un buen amigo. Lo que pasa es que al final este verano se torció la cosa, se torció la cosa para bien, porque le salió trabajo en Royal Party, en equipo en la Liga Boliviana, y bueno, queda pendiente vernos, porque él suele venir también mi equipo el Málaga, y igual intentaremos hacerle llegar también un librito al genio de Xavi Ascar Gorta, porque al fin y al cabo es el ideólogo de esa Bolivia, ¿no? Así que nos ha quedado un 11 pues bastante guapo, como suele decir, ya lo veis ahí, lo voy a poner en grandecito también, con Rina Dazaev,
en la portería, Diego Antonio Álvarez y Jiménez en defensa, un centro de campo con todo calidad, con Francisco, con Rafa Paz, con Bengoechea, con Diego Armando Maradona, y una punta de ataque pues con Ramón, con Polster y con Davor Zucker. O sea que mejor imposible, ¿no? Ha quedado guay, con Manolo Cardo entrenador, y bueno, y ese equipo pues a ver si puede pelear por entrar en Champions o no sé, o pelear la Liga, ¿no? Yo creo que este equipo en el pico de forma, yo creo que es para ganar las Champions. Sin duda, hombre. Y los directores deportivos que somos nosotros, en concreto tú, así que buena elección. Y nada, entonces, ¿te comprometes venir otro día y hacemos lo mismo para que el otro lado, la otra orilla del Guadalquivir no se nos moleste, del Betis? La verdad que me apetece mucho hacerlo del Betis y va a quedar un equipo igual de bonito y también muy, muy interesante. Sí, pero digo, por suerte ambos clubes han tenido muchísimos grandes jugadores y bueno, y luego la lástima es eso, que nos tenemos que dejar algunos fuera y sobre todo si vamos a todo el espectro, a toda la historia de cada uno de los clubes, bueno, haríamos 4 y 5 alineaciones. Por eso es muy difícil también hacer una alineación tipo histórica, ¿no? A mí me la han pedido varias veces para varias colaboraciones que hago y tal. Y, por ejemplo, un día me pidieron una del Madrid. es que el que deje fuera es un sacrilegio a quien estás dejando fuera de claro. Eso. Y bueno, fíjate que hemos hecho una del Sevilla, años 80-90, y ya se nos ha quedado fuera gente gorda, gente tocha. Claro. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación y nada, estamos preparados. A ti, mira, que sepa que siempre te tengo en mi pensamiento, y mira lo que tengo aquí, no me olvido, porque este libro que tú eres el autor y que es una maravilla que le recomiendo a todo el mundo, así que ya sabes, pues nada, lo tengo siempre en cuenta. Muchísimas gracias por leerlo y bueno, por el feedback que me das siempre. Así que nada, tú ya sabes que los dos tuyos me los he bebido en nada de tiempo, así que nada, deseando ver cosas nuevas tuyas. Algo haremos ya para el año que viene. Pues nada, José, te despedimos, que sé que tienes un poco de prisa. Gracias de verdad por haber sacado este ratito. Yo me voy a quedar aquí un ratito para explicar a la gente un poco el programa que tenemos mañana, que es súper interesante, que tú me hablaste también de Cubillas, de Perú sí. Los mundiales, que también tú conoces un poco su historia, su fichaje. Así que estaremos con los amigos peruanos mañana y voy a contar un poco lo de la semana que viene, que la semana que viene no tenemos puente aquí porque vamos a estar lunes, sí. Martes y miércoles. Muy bien. Pues nada, un abrazo. Gracias, muchas gracias, José. Bueno, pues ahora, que el otro día lo sacamos de forma apresurada. Gracias, José María, de verdad, por este ratito. Eres un auténtico fenómeno. Y como digo, bueno, pues aquí tenemos tanto su libro como el mío, evidentemente. Es el Fútbol Portugués, el que da la vuelta. Fútbol Portugués es un libro que edita Libro Fútbol y que el autor pues está aquí, que es ni más ni menos que el crack, que es José María Nolé, por supuesto, ya lo veis, un especialista tanto del fútbol español, sevillano en concreto, y luego, evidentemente, del fútbol portugués. La verdad es que el tío es un fenómeno y tenemos mucha suerte de tenerlo aquí en el palo de Resenbrink. Bueno, pues estos últimos minutos lo voy a aprovechar para contaros un poco todo lo que se viene en la programación del palo de Resenbrink para los próximos días. Y es que tenemos una agenda bastante cargada y os voy a intentar desmenuzar cada uno de los eventos para que estéis bien informados. Mañana, como acabo de contar, nos vamos a ir hasta Perú, ni más ni menos, para hablar con dos amigos peruanos, en lo que vamos a repasar la historia de Perú en los mundiales, que, bueno, no es tan extensa como, evidentemente, puede ser la de España, que merecería pues 14 programas, pero Perú, que estuvo en 4 mundiales, pues tiene mucho que contar porque, bueno, hay figuras tan representativas del fútbol sudamericano como Hugo el Cholo Sotil, como Teófilo Cubillas, como Juan Carlos el Ciego Blitas, o más recientemente, pues la Foquita, Jefferson Farfán o Paolo Guerrero. Haremos un repasito también, como hoy, más o menos una hora. Bueno, si se nos va más largo, pues no pasa nada. Hablaremos, como digo, con José Yufra y con Guy King. Ambos también pertenecen al canal YouTube Fútbol Entre Amigos, que también podéis seguir, que es totalmente gratuito. Así que vamos a aprender muchísimo de ellos y vamos a disfrutar.
vamos a recordar por los mundiales del 70, el del 78, el del 82, el de España y también el de Rusia 2018, todo a través de los ojos de la mirada del conjunto peruano. Eso va a ser lo que va a dar cierre esta semana. Ya vimos el otro día el vídeo, estuvimos reaccionando en vivo al Balón de Oro. Hoy hablamos del Sevilla y mañana lo haremos de Perú. La semana que viene, aunque es puente, el Pablo de Decembrí no se va de puente y vamos a tener una programación especial lunes, martes y miércoles. Es decir, va a ser un puente muy intenso. Luego dejaremos descansar el resto de la semana. Pero como digo, lunes, martes y miércoles se vienen 3 programas de categoría, la verdad, como es lo que intentamos siempre traer aquí al canal. Ya sabéis que seguir el canal es totalmente gratuito y los que queráis apoyarlo económicamente, pues tenéis el botón de la suscripción. Ya somos más de 50 aquí en el canal, gracias lo primero, y evidentemente tenemos que traer contenido de calidad y la calidad, el estándar se mantiene la semana que viene, puesto que el lunes... en torno a las 9 de la noche, no está todavía cerrado el horario por un tema de agenda, pero sobre las 9, 9 y media, vamos a intentar estar sobre las 9, vamos a estar con los chicos de Slamayama, del podcast en Ivo, y con ellos vamos a hablar de los españoles en la NBA, de los actuales, de los pioneros como Fernando Martín, de los hermanos Gasol, y de todos los que llegaron a partir del desembarco de Pau a la mejor liga del mundo, ¿no? Todo la trayectoria de los que mejor lo hicieron, de los que no estuvieron tan acertados, de los que su paso fue efímero y también haremos un repaso a los actuales, ¿no? A los 6 que ahora mismo forman parte de la NBA. Como digo, el lunes 9 de la noche, aprox, vamos a decir, pues estaremos con Fernando Acae y con Borja González repasando, como digo, españoles en la NBA. No españoles por el mundo, pero sí en la mejor liga del mundo, que es la NBA. Luego el martes vamos a estar a las 6 de la tarde, tenemos un programa especial en el que vamos a repasar las 4 recopas y 6 finales que jugó el Fútbol Club Barcelona a lo largo de su historia. Como sabéis, la recopa es un trofeo que ya no existe, la extinta recopa, como le gusta decir a nuestro amigo Josep de Gostalgia, pues de su mano, también del canal Gostalgia, que os recomiendo seguir aquí en Twitch y también lo tienen en YouTube y en Evox, tienen los audios, pues os recomiendo seguir el canal de Gostalgia, pues con Josep, con su ideólogo. Vamos a repasar esas 6 finales que jugó el Barcelona y que viene a representar pues al equipo que mejor historial o mejor palmarés tiene en esta competición de Copa de Campeones de Copa, que ya, evidentemente, desde 1999 pues no existe como tal. Así que os invito el martes, 6 de la tarde, a pasar un ratito muy bueno, no solo de barcelonismo, sino también de historia del fútbol, y vamos a aprender un montón y nos vamos a divertir porque Josep es un cachondo y ya le viste en el anterior directo que hicimos sobre la historia del Barça, así que nos lo vamos a pasar realmente bien. Y la semana se va a concretar el miércoles creo que es a las 8, si mal no recuerdo, a las 8 de la tarde, va a visitarnos otro crack que se llama José Manuel Amorós. Él también tiene canal aquí en Twitch que se llama Amorós TV y José Manuel es periodista y es uno de los mayores y mejores expertos en Juegos Olímpicos que hay en España. Un tío que hizo una grandísima cobertura de los Juegos Olímpicos de Tokio y que nos va a instruir muchísimo sobre lo que pasó en esos Juegos Olímpicos a modo de resumen, ya que vamos a estar ya metidos en el mes de diciembre. Nos va a dar una buena previa, una perspectiva de lo que nos espera en no menos de 3 años con los de París 2024. Repasaremos algunos héroes olímpicos, contaremos alguna batallita sobre ídolos que tengamos del olimpismo y, bueno, pues, como es una persona con la que se puede charlar de todo, pues nos podría contar de cualquier deporte que es olímpico y te daría la actualidad de cada uno de ellos. Así que, como digo, no lo perdáis el miércoles a las 8 de la tarde. Así que, bueno, ese es el menú. Como digo, empezamos mañana hablando de Perú. Continuaremos el lunes hablando de la NBA. Martes, la Recopa y el Barça. Y el miércoles, los Juegos Olímpicos de Pekín y los próximos de París 2024. Así que nada, os mando un fuerte abrazo. Gracias por seguir el directo. Nos vemos, como digo, mañana. Mañana, que no he dicho la hora. Mañana, 9 de la noche. 9 de la noche, es decir, a la hora de la cenita, os ponéis la televisión, os ponéis el móvil o el iPad, el ordenador, lo que queráis para vernos en directo, porque nos vamos a ir hasta Perú
y vamos a disfrutar con el juego de los Cubillas, Oblita, Cholo Sotil, Velázquez y compañía, con el monográfico sobre Perú en los mundiales. Venga, crack, un saludo.